Debemos tener en consideración y debemos no olvidar y tener bien presente que el Journey Map es comprender cómo se va a desarrollar la experiencia del cliente con el tiempo y mostrarlo en un producto que todos en la organización puedan apreciar. Esto nos va a permitir a nosotros descubrir posibles problemas y mejoras del diseño para que sea más probable que supere las expectativas de los clientes en todos los puntos de contacto. Entonces, no debemos olvidar esto. Sucede en un tiempo determinado. Hay una escala de tiempo, es decir, un periodo de journey definido. No sé, a lo mejor todo este tema que les decía yo del plomero, pues se resuelve en 1 hora o en 2 horas. A lo mejor hay un trámite que requiere varios pasos o varios procesos y le toma una semana, etcétera. O sea, debemos entender precisamente cuánto tiempo debería tomar este journey. El otro punto son los escenarios. Este tema es fundamental porque nos habla del contexto y las secuencias las secuencias de eventos o de sucesos que van a acontecer en los que el usuario debe lograr su objetivo, ¿no? Por ejemplo, como les decía, imaginémonos este escenario del plomero nuevamente. Si yo estoy buscando un plomero, a lo mejor está lloviendo y no quiero salir porque está lloviendo. A lo mejor es un domingo y no puedo salir porque no es que no pueda salir porque es domingo, sino porque no va a haber plomeros en la calle. A lo mejor es medianoche y no solo es medianoche, sino que mi coladera se tapó y está saliendo agua de la coladera y se está inundando mi casa y es medianoche y yo no sé qué hacer. Ese contexto y ese escenario nos va a dar también mucho luz y un buen panorama sobre las posibilidades que podría estar atravesando el usuario y por ende qué herramientas le puedo yo proporcionar de una mejor, que le sean más funcionales y que se adapten a esos escenarios. Después vienen los puntos de contacto o los touch points. Es esto cuáles son los puntos con los que interactúa el usuario con el servicio que yo voy a hacer. Va a ser va a ir a un lugar, va a ser a través de una revista, etcétera. Después y tiene mucho que ver con los puntos de contacto que son que son los canales, ¿no? ¿En dónde me va a contactar el usuario? ¿Por teléfono? ¿A través de una red social? ¿Va a venir a mi casa a buscarme? Etcétera. Y por último, y no por eso menos importante, los pensamientos y los sentimientos que tiene el cliente en cada uno de los pasos. Estoy haciendo esto. ¿Qué te hace pensar? ¿En qué piensas cuando vas de camino al plomero? Ah, pues en que la zona donde están los plomeros es insegura, entonces pienso que me da miedo, que debo tener cuidado. ¿Cómo me siento? Pues preocupado, con prisa, estoy pensando en que mi coladera está tapada y que lo tengo que resolver y que tengo que buscar un plomero de confianza, etcétera. Hay que trasladar y hay que entender qué piensa el usuario mientras está ejecutando algo y cómo se siente mientras lo está ejecutando. Pero realicemos un journey, no les cuento más, mejor llevémoslo a la práctica. Un journey a mí me gusta dividirlo en 9 pasos. Entonces les voy a presentar 9 pasos de cómo podemos nosotros construir nuestro journey. En primer lugar está la parte de definir los objetivos. Es decir, como les decía antes, ¿por qué estoy haciendo este journey y a dónde quiero llegar con él? ¿Cuál va a ser la experiencia del usuario que voy a abordar? ¿Cuál va a ser el objetivo que mi usuario debe cumplir al hacer este Journey Map? Una vez que ya tengo mis objetivos, lo que sigue es recopilar todo lo que yo haya investigado previamente. Ojo, el crear un Journey Map debe suceder después de que ya hicimos nuestro Inception. ¿Por qué? Porque si recordarán, en el Inception ya tenemos ese objetivo en nuestro Product Statement y además ya tenemos a las personas para las cuales vamos a diseñar, que son estas protopersonas. También debemos de hacerlo después de la fase de investigación. ¿Por qué? Porque ya nos acercamos a observar a la gente. Yo ya vi cuál es su proceso, ya tomé notas sobre cada uno de los pasos, sobre cómo se siente, sobre cómo lo hace, sobre qué piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con toda esa información que yo recabé tanto en la parte de Inception como en la parte de descubrimiento con usuarios, pues es ahora momento de traerlo aquí. ¿Qué tipo de investigación yo podría hacer para poder obtener un buen Journey Map? Pues podemos nosotros hacer entrevistas, podemos hacer consultas de observación contextual en la cual yo me siento a ver cómo el usuario ejecuta una acción o hace algo, podemos hacer una encuesta, podemos hacer un focus group, podemos hacer un análisis web, por ejemplo, o más bien esto complementa mucho, si nosotros pudiéramos hacer un análisis del tipo funnel de un proceso de conversión en una plataforma, es decir,
tantas personas vieron mi anuncio, tantas personas le dieron clic, tantas personas llenaron el formulario, tantas personas compraron mi producto al final. Eso también nos da mucha visualización de los pasos que sigue un usuario. Es análisis cuantitativo, pero también me da una idea de cuál es el proceso que se está siguiendo y en dónde hay algunas trabas, ¿no? Podemos nosotros también hacer análisis de redes sociales, de comentarios que hacen los usuarios en redes sobre ciertos productos o servicios y podemos hacer nosotros un poco también de análisis sobre nuestra competencia. Cuáles son los pasos y cuáles son los procesos que hace la competencia para poder hacer algo, ¿no? O para poder cumplir con un objetivo en específico. Entonces, en este momento nosotros juntamos toda esa investigación y toda esa observación que hicimos, la juntamos, la traemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con esta investigación? Bueno, la vamos a ir desglosando. Lo primero es encontrar cuáles son dentro del proceso, dentro del camino que está siguiendo mi usuario, en qué momentos existe un punto de contacto. No hay un punto de contacto cuando la persona caminó de aquí a buscar a un plomero, pero sí hay un punto de contacto cuando llegó al negocio del plomero. No hay un punto de contacto cuando venían de regreso a la casa, pero sí hubo un punto de contacto cuando el plomero ya vio el problema. Sí hay un punto de contacto cuando el plomero contactó al cliente para decirle, al usuario para decirle, oye, necesito comprar este y este tipo de materiales, etcétera. Entonces nosotros tenemos que entender en qué momento y cuáles son esos puntos de contacto que existen. Fue en el paso 4 a través de un call center. Fue en el paso 8 a través de un catálogo en línea. Fue en el paso 3 a través de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, analizar esta lista de touch points es conforme nosotros vamos desglosando la información que vamos trayendo. Después, ¿qué hacemos? Una herramienta que podemos utilizar se llama Empathy Map. Y lo vamos a ver en la siguiente clase, lo vamos a desarrollar a detalle, pero básicamente es una herramienta que me permite a mí identificar justamente qué dijo el usuario, qué pensó, qué hizo y cómo se sintió en relación a un paso específico. No me voy a meter mucho en este tema porque, como les digo, en la siguiente clase lo vamos a desglosar más a detalle, pero sí les voy a decir que lo importante es enfocarnos en aquellas cosas que representan una barrera para nuestro cliente o bien una fuente de molestia o de frustración para nuestro usuario. Después de esto, nosotros hacemos lo que le llamamos un brainstorm con lentes, ¿no? O con objetivos diferentes o con perspectivas diferentes. Esto, lo ideal es que esto lo hagamos con alguna persona adicional a nosotros, que no lo hagamos solo nosotros, sino que busquemos platicar con el resto de los integrantes del equipo para que entre todos tengamos una perspectiva global al respecto de lo que está sucediendo. Esto es algo bien importante que no les mencioné antes. Un Journey Map lo podemos hacer nosotros solitos o lo podemos hacer en conjunto con otras personas. Lo ideal es hacerlo con más personas. ¿Por qué? Porque así nos ayudan a ver cosas que a lo mejor nosotros no estamos identificando o estamos dejando pasar de largo. Y por eso esta parte de aquí, pues justamente trata de hacerlo, de trabajar y de hacerlo en conjunto. Porque entre todos nosotros vamos identificando por medio de conceptos o palabras clave atributos, ya sea de la marca, de la mentalidad, del usuario, del proyecto, del proceso, de lo que sea, que nos ayude a ver desde diferentes perspectivas cada uno de los momentos por los cuales pasó el usuario. De este modo, tenemos una perspectiva completa, 360 de lo que está sucediendo. Con toda esta información, nosotros vamos a generar ahora un mapa de afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir poniendo nosotros en categorías todo lo que hayamos observado. Esto tiene que ver con el cómo se siente, esto tiene que ver con el qué piensa, esto está relacionado con el paso 3, esto es un punto de contacto, esto es un canal, esto es etcétera, etcétera, etcétera. Ir clasificando la información y de alguna manera agruparla de acuerdo a la perspectiva y a lo que hayamos visto entre todos, pues nos ayuda a tener justamente esa cohesión entre todos los conceptos y toda la información que nosotros tenemos y le da un sentido al proyecto. Lo que sigue es, pues, lo que todo mundo piensa que es solamente el proceso de hacer un Journey Map, que es dibujar ese Journey Map, ¿no? O sea, aquí se trata ya de reunir todo lo que hicimos en los pasos anteriores y ahora sí plasmarlo sobre un framework o sobre un espacio específico. Aquí en este caso yo no quise darles uno en particular porque existen muchos. Hay muchas maneras de que nosotros podemos hacer un Journey Map. Basta con que ustedes entren a Google y busquen un Journey y van a darse cuenta de la cantidad tan grande que hay de posibilidades para hacerlo.
Lo importante aquí es que nosotros consideremos cuáles son los puntos importantes que se deben tener, como les decía antes, el tiempo, el escenario, el usuario, el contexto, los pasos, cada uno de los pasos que están sucediendo, qué canales o qué puntos de contacto suceden, si es que los hay en cada uno de esos pasos, qué piensa el usuario por cada uno de esos pasos y cómo se siente el usuario en cada uno de esos pasos. Entonces, todo esto que nosotros estamos analizando lo vamos a plasmar y es obvio, en una secuencia de pasos. Tiene que ser secuencial de acuerdo a lo que el usuario está realizando. Una vez que nosotros ya realizamos este journey, ahora viene el momento de refinarlo y dejarlo, como quien dice, bien bonito. Lo podemos digitalizar o lo podemos hacer a mano, da igual. Lo importante aquí es que el journey se vea bien y más allá de que se vea bien, sea claro para que todos lo puedan consultar. Este ejercicio es un ejercicio que hicimos entre todos, entre varias personas, que estuvimos metiéndole mano, que quizás rayoneamos, le pusimos post-its, hicimos notas, subrayamos algunas partes, etc. Esta parte o en este paso, es hacerlo ya bien, definirlo como un entregable final, que se vea bien. Esto debe tener en consideración que podemos ocupar elementos visuales como iconografía, ilustración, fotografías, etcétera, que acompañen y que ayuden a ilustrar o de alguna manera que sea más claro entender el paso o el momento por el cual está pasando nuestro usuario. Aquí yo sí les abro la invitación de que si ustedes no se sienten muy cómodos en la parte del diseño gráfico, el diseño visual, pues sí busquemos acercarnos con alguien que lo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque es importante la manera en que se va a generar esta entregable por el siguiente paso, que es la presentación del journey. En este momento lo que sigue ahora es que nosotros vayamos con nuestros stakeholders y les presentemos el journey para ver si les hace sentido, para ver si lo entienden, para ver si es claro, etcétera. Ya sea que yo se lo presente o se lo mande por correo electrónico o le lleve el papelito impreso, da igual, tiene que ser lo suficientemente claro para ellos. Deben de poderlo comprender y ser capaces de visualizar cómo el utilizar esta herramienta va a traer cambios benéficos para el cliente y en un mayor grado para la organización. Entonces, este tipo de formatos, por eso les decía que sí, que es fundamental que tenga un buen diseño visual, que sea claro, que sea entendible, porque por esta fase justamente que nos va a permitir a nosotros presentarlo y compartirlo con la gente para quien le es relevante este elemento. No olviden que el Journey Map consiste en analizar cómo se sienten los usuarios y qué piensan los usuarios en cada uno de los pasos e interacciones que suceden a lo largo de este journey. Entonces, como eso es lo más relevante, como eso es lo más importante, porque es lo que nos va a dar más nos va a ayudar a visualizar más qué debo de hacer para que mi usuario se sienta mejor o lo perciba de una mejor manera. Esto es lo que debe tener un mayor lugar o una mayor relevancia dentro de nuestro journey. Sí, la parte en la cual describimos el paso y lo que el usuario está haciendo es importante también, pero debe tener más relevancia el paso o el momento en el que nosotros identificamos si ese paso el cliente lo hace sentir bien, lo hace sentir motivado, lo hace sentir con una alta expectativa, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la parte fundamental porque a final de cuentas estamos diseñando una experiencia y al diseñar una experiencia yo quiero saber cuál es ese parámetro de experiencia que tiene mi cliente, ¿de acuerdo? O mi usuario. Entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos generar un Journey Map. Practíquenlo, pónganlo de verdad en práctica, llévenlo con sus proyectos, háganlo ustedes, o sea, si ustedes quieren pueden hacer un Journey Map de sus propias experiencias, como les decía yo ahorita hice el ejemplo de hacer una pizza o de ir a buscar un plomero. Mapeen algunos de ustedes su experiencia. ¿Cómo ha sido su experiencia al entrar a su último trabajo, por ejemplo? ¿Cómo fue su experiencia a pedirle a su pareja que fuera su pareja, que se casara con ustedes, o a lo mejor que solo iniciaran una relación más formal? ¿Cómo fue su experiencia a lo mejor de su primer día de clases en la preparatoria o en la universidad o en la secundaria, qué sé yo? Piensen en cómo ha sido su proceso para preparar un pastel, para organizar una fiesta, para hacer lo que sea. Piensen ustedes en un journey que hayan vivido y traten de mapearlo y practiquen con eso. Y posteriormente traten de hacerlo con sus amigos, con sus familiares, etcétera. Igual pregúntenles, oye, cuéntame, ¿cómo fue tu primer día de clases? Cuéntame, ¿cómo fue tu primer viaje al extranjero? ¿Cómo fue tu primera aventura en el bosque? ¿Qué sé yo? Busquen ustedes objetivos o busquen ustedes puntos de los cuales pudieran sacar journeys y practíquenlo.
De verdad, créanme, es una herramienta que les va a funcionar muchísimo para poder proponer una mejor experiencia. En la siguiente clase vamos a hablar de esta herramienta que les mencionaba, este artefacto que se llama Empathy Map, el cual nos funciona bastante para hacer este ejercicio del journey, pero también para otro tipo de actividades y de definición que podemos nosotros utilizar cuando estemos diseñando experiencia de usuario. Entonces nos vemos en la siguiente clase para platicar sobre el Empathy Map. Denle play.